ahora pongamos en las manos del Señor el mensaje, tanto aquí como para los niños que suben ahí a sus clases, por los maestros que se disponen a servirlos, y los invito a que tenemos nuestro rostro. Señor, tú eres, oh Dios, tú eres el que da vida a este mensaje. Tú eres tu Espíritu Santo, Señor, es el que hace saltar las palabras, el mensaje de este libro, Señor, de estas páginas, para animarnos, para retarnos, para llevarnos a conocerte de una manera más profunda, para aprender a confiar en ti de una nueva manera. Te doy gracias, oh Dios, porque tú no escatimas, Señor, nada, el esfuerzo, Señor, que se requiere. Tú lo diste todo, Dios, tú estuviste dispuesto a entregar a tu Hijo amado. Y dice, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? En esta hora estamos viendo una revelación fresca, Señor, para nuestra vida. Por los niños oramos, Señor, que tú pongas esa semilla que pueda dar fruto en sus vidas. Los bendecimos, Señor, bendecimos a las personas que se disponen a servirlos, dándoles esta clase, Dios. Llénalos con más de ti para que ellos puedan compartir a los niños. En tu nombre precioso. Amén y amén. Amén. Entonces pueden pasar los niños a su clase. Dios te bendiga. Bien, hermanos, para los que estuvieron el domingo pasado, les comentaba que quisiera hacer una serie de mensajes basados en la epístola de Pablo a los filipenses. Si les puedo revelar algo, a veces lo que más me lleva tiempo o me produce una cierta duda es encontrar el tema del cual siento yo que el Señor quiere hablar. Entonces, a veces tomar así como que un libro, un tema, me ayuda mucho y me permite, muchas veces, durante la semana estar meditando en lo que va a ser el mensaje. Y hablábamos la semana pasada acerca del amor de Pablo, de un amor especial de Pablo hacia los filipenses, hacia este grupo de personas que encontramos en Hechos 16, ¿verdad? Empezando por Lidia, una mujer como de comerciante, con cierto poder seguramente económico, a una mujer, una joven que había sido poseída por un espíritu de adivinación y que generaba mucho dinero a la gente que la explotaba, y el carcelero de Filipos. Y así es como empieza la iglesia en Filipo, en Macedonia, incluso con una visión que recibió Pablo de un hombre macedonio para que fuera a predicar allá, que no fuera a ningún otro lugar. Y en esta carta vemos que Pablo estaba en prisión, hermanos, pero una de las palabras claves, y lo vamos a ver más adelante, es el gozo. Algo que llama la atención es el gozo que invita y que exhorta a Pablo a los filipenses a que tengan en todo momento. Y leíamos el capítulo 1 y no lo completamos. La verdad es que cada capítulo, hermanos, tiene muchas enseñanzas, tiene mucho de qué hablar, y me gustaría que en esta hora empezáramos a partir del versículo 20. Filipenses 1, 20. Así me pueden decir amén. Tengan amén. Amén. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré,
que aún permaneceré con todos vosotras para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Me gustaría hacer una pausa ahí, porque creo que este es uno de los mensajes que más se nos ha quedado grabado de la epístola, la carta de Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Y lo más sorprendente que dice, el morir es ganancia. Bien, hermanos, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que uno de los miedos más racionales que podemos tener como seres humanos es el miedo a la muerte, ¿verdad? Y ese miedo, temor a la muerte, yo creo que nos hace evitar ciertas actividades, acercarnos a ciertas cosas, porque hay un instinto natural en el ser humano que le conocemos como el instinto de supervivencia. ¿Qué es el instinto de supervivencia? Es eso que nos mantiene alejándonos del peligro, acercándonos un poquito más hacia todo aquello que es seguro. En comida, en muchas cosas, ¿verdad? De repente que le salen unos videos de cómo cocinan allá en la India, y dice, yo no me acercaría a eso que están ahí cocinando, y la manera como lo están cocinando, ya nomás por mi puro instinto de supervivencia, porque prefiero vivir, entonces vamos a mantenernos alejados de esos platillos, esas cocinas. Pero Pablo encontró algo y llegó a un punto en el cual él entendió esto de la muerte de una manera completamente diferente. No era solamente de dientes para afuera, no era una frase que para ponerlo en sus redes sociales y que la demás gente lo admirara. Realmente él lo estaba escribiendo a este grupo de hermanos en la provincia de Macedonia, de Filipos, que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Y es un contraste entre una cosa y la otra muy interesante. No sé cuántos habían escuchado, me parece que esta frase se le atribuye a Emiliano Zapata, que dijo: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos nosotros por eso que quiso decir Zapata, uno de los revolucionarios aquí de nuestro país? Pues diciendo, la vida, si no es bajo mis términos, si no es en la dignidad humana que yo considero, no vale la pena. Es mejor una muerte en la dignidad y en los términos que yo prefiero, que una vida en esclavitud y opresión y bajo toda la injusticia que estaba peleando, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos estas frases y entendemos ese contraste entre la vida y la muerte. Y hermanos, pues como les comentaba yo, este instinto de supervivencia nos orilla y ha orillado a muchas personas a perder su vida con tal de no morir. Muchas personas han entregado su vida, el propósito por el cual fueron creados, con tal de no morir. Por eso se piensa y se dice que mucha gente deja de vivir y solamente un tiempo después muere. Se deja de vivir cuando tienes tu conciencia del motivo y el propósito por el cual estás tú aquí. Si tú no tienes un propósito, si tú no sabes para qué Dios te puso en esta tierra y no estás caminando en ese propósito, tu vida deja de tener ese valor, ese elemento, ¿verdad? Y a veces la muerte se vuelve solamente como un pequeño paso más. Lo que Pablo estaba diciendo aquí no es que él había perdido miedo a la muerte o que para él no había mucha diferencia. De hecho, él encontraba una enorme diferencia
entre estar vivo y estar muerto, pero no como muchos de nosotros lo sentimos, ¿verdad? Vemos la vida como esta oportunidad de abrazar a nuestros seres queridos, de seguir disfrutando la comida que nos gusta, el entretenimiento que disfrutamos, poder seguir acumulando riqueza, poder seguir acumulando y trabajando por nuestra reputación y la forma en la que otros nos puedan ver, y la muerte como el final de todo eso, como un gran cierre de telón, como una oscuridad eterna, un olvido ya total. Y no es el contraste que tenía Pablo, ¿verdad? Pablo lo encontramos aquí haciendo una distinción entre estar vivo y estar muerto, pero no en el temor de que la muerte era el punto final de todas las cosas que hemos conocido aquí, sino que era el principio de una relación perfecta y una unidad en Cristo que nada la estorbara. Y dice Pablo que él estaba en estrecho, que él tenía esta decisión. Yo no sé si en algún momento él sentía que Dios le daba la capacidad de elegir, que Dios iba a respetar esa elección, pero al menos él expresa esta estrechez o esa como sentirse a punto de tener que tomar una decisión de morir o vivir. Y se me afigura como si a usted y a mí nos dieran la elección entre que te dieran $100 millones ahorita o que te dieran 100,000 pesos de aquí hasta que te mueras. O sea, las dos están muy buenas. Esa es la clase de elecciones que nos gustaría a todos tener. Y la vida de Pablo lo llevó a estar en esta decisión, en esta disyuntiva de que las dos cosas eran buenas, de que en los dos él salía ganando. Pero ¿qué es lo que lo hace tomar una decisión? A mí esto me sorprende porque él expresa que ciertamente el morir era algo muchísimo mejor, así lo dice, ¿verdad? Por la comunión que va a poder tener en Cristo Jesús, por esa relación perfecta sin que nada de este mundo corrompido estorbe. Como dice él en otro pasaje, ¿verdad? Que vemos solamente como en un espejo oscuramente y solamente alcanzamos a ver un poco de la gloria de Cristo, pero después de la muerte esa gloria es completa. Y entonces él dice, eso es muchísimo mejor. Pero a mí me sorprende que Pablo pueda anteponer ese deseo de disfrutar de la presencia de Dios, no solamente por el miedo de la muerte, no solamente por evitar la ejecución bajo el imperio romano, no solamente por dejar de disfrutar lo que él pudiera disfrutar de algunas comodidades que, bueno, comparado con lo que nosotros, usted y yo tenemos, no es nada, pero eso es lo que él sabía. Pero no era eso lo que lo hacía quedarse o desear quedarse en vida. ¿Qué era? Era el beneficio de los hermanos. Eso a mí me llama la atención, que aún en esta aparente decisión difícil, ¿verdad? Un poco extraña entre morir y estar con Cristo y seguir aquí con vida, lo que lo hacía a él inclinarse por uno o por otro era el beneficio de los hermanos. Él anteponía su propio interés y su propio beneficio por el bien de la iglesia. Y yo pienso que Pablo tenía muy claro el propósito y el alcance de Dios que tenía para su vida, por lo cual él lo había preparado, santificado y encontrado en ese camino a Damasco, que él sabía que aún no era el tiempo. Pablo fue un hombre que supo perfectamente. Aquí a los filipenses él les dice, ¿saben qué? Como quiera que sea, a mí me conviene, pero yo estoy dispuesto y quiero quedar con ustedes por su beneficio. Y después, escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? Él estaba consciente de que ya había terminado su tiempo. En ningún momento estuvo renegando de ese momento que tenía Dios para su vida.
ni cuando sabía que tenía que quedarse en beneficio de la iglesia, ni cuando él supo que ya había terminado la carrera. Él estuvo en toda circunstancia consciente de que aún el día de su muerte Dios lo había escogido y lo había preparado para glorificarse en la vida de Pablo. Por eso él dice que Dios, Cristo, va a ser glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, diciéndoselo a los filipenses, asegurándoles que él iba a quedar. No podemos, a lo mejor, pensando como cualquier persona humana, estando esperando un juicio, estando en la cárcel, ahí probablemente en Roma. Se cree que escribió Pablo la epístola a los filipenses en Roma. No sabíamos si una persona que está esperando juicio y que bien podría ser ejecutado como después fue, pero él recibió una revelación de parte de Dios de que él iba a quedar. Así es que escribiendo en Roma a los filipenses, él sabía que iba a quedar, y escribiéndole a Timoteo, él sabía que iba a ser ejecutado. Y en todo él sabía que la gloria era para Cristo, hermanos. Y a mí solamente me queda admirar cómo Pablo pudo anteponer ante su propio beneficio, ¿verdad? Que a nosotros nos cuesta un poquito comprender cómo no es la muerte, el esperar y el seguir trabajando por el beneficio de la iglesia y el propósito de Dios que él tenía para él. Y más adelante, hermanos, en el versículo 27, vamos a leer, si ya lo encontraron. Amén. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. A partir de ahí hay un tema en común. Hay una palabra, de hecho, que se repite más que otras. No sé si usted lo pudo notar. Pero bien pareciera, aunque la separación de capítulos nos hace como que pongamos un punto y aparte, pero yo encontraba que era una misma idea, que desde este punto hasta que termina el pasaje, el cántico o poema que escribe Pablo acerca de Cristo Jesús, su humillación y exaltación, hay una idea que va desde que empezamos hasta ahí, y es la unidad.
Por lo que encontramos más adelante, hermanos, vemos que aunque la iglesia de Filipos era una iglesia que realmente por la que Pablo estaba muy contento de verlos, como ellos estaban creciendo y caminando en el Señor, había ya algunos indicios o inicios de ciertos problemas, de divisiones, de peleas. De hecho, menciona a dos personas por su nombre, ¿verdad? Evodia y Sintique, me parece. Entonces, aquí Pablo, después de haber dado gracias y haber expresado lo contento y lo agradecido que estaba con Dios por los filipenses, y comentándoles que él estaba gozoso de continuar en esta vida para el crecimiento y bendición de ellos, pasa a hablar de la necesidad de la unidad y de estar unánimes, porque no es lo mismo estar juntos, ¿verdad?, que revueltos, dicen por ahí. No es lo mismo estar juntos en un mismo lugar que tener un mismo sentir. Estar unánimes, sintiendo lo mismo. Y aquí, hermanos, algo sorprendente es, y a mí me gustaría que pusiéramos atención porque yo creo que es a lo que Pablo se está refiriendo. Él dice de la importancia de la unidad. Y ahora, ¿cómo nosotros mantenemos la unidad unos con otros? En todos los ámbitos y las relaciones que podamos tener, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en la iglesia, con los de afuera, con los cercanos. Mantener la unidad, hermanos, es algo que no es sencillo, que en muchas ocasiones no es natural, no es la primera respuesta. Sentimos que sí, queremos que así sea, todos tenemos una intención de estar juntos, de estar pensando una misma cosa, pero llevado a la realidad es muy complicado, porque nuestra idea particular de cómo se debería ver la unidad en una familia, en una casa, en un trabajo, en una organización, una iglesia, cada persona tenemos una idea de cómo se debería ver esa unidad, cómo debería ser la mentalidad y cuál es en lo que se basa esa unidad, hermanos. Porque solamente el quererla no es suficiente. No es suficiente con que alguien, un líder, una de las personas con mejores intenciones en la organización, se levante un día y diga, tenemos que estar unidos. No es suficiente. De hecho, yo pienso que cuando vemos debates políticos, debates ideológicos, creo que estamos muy cerca de los temas generales, pero diferimos en los detalles, y ahí es donde nos enfrascamos muchas veces. Y entonces nos da una imagen de lo complicado que es la unidad, porque aunque todos querramos lo mismo, los pequeños detalles son los que hacen que haya una división. Y entonces nosotros nos tenemos que trabajar por la unidad, hermanos. Pero a veces trabajar puede ser muy desgastante. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, cuántas madres de familia, ¿verdad?, que de repente están en la comida y ahí la mamá dice, no podemos tener una comida en la que estamos todos alegres. ¿Verdad? Que le dejen los celulares. O los papás, ¿verdad?, cuando de repente que quieren tomarse una foto y podemos en una foto salir todos contentos. No es suficiente, hermanos, querer la unidad. La unidad como un propósito no es suficiente para lograrla. Y aquí es donde Pablo pone nuestra atención en cuál es la base sobre la cual se construye la unidad. Porque Pablo da exhortaciones de que, por ejemplo, en el versículo 27, que se comporten como es digno del Evangelio. Y luego después encontramos en el versículo, en el capítulo 2, ¿verdad?
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Son exhortaciones que Pablo hace. Pero hermanos, tratar de vivir así es muy difícil y desgastante. Entonces por eso Pablo pone la atención en algo, que es que pongamos nuestros ojos en Cristo. Eso es lo que hace la diferencia y lo que puede lograr la unidad. Por eso Pablo les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La comunión con el Espíritu Santo, nuestra propia comunión. Otras versiones dicen algún estímulo de amor en Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Estamos viendo la necesidad de la unidad en la iglesia, de sentir todos una misma cosa. Pero ¿cuál va a ser esa cosa? ¿Cuál va a ser el punto que traiga la unidad? Necesitamos basar la unidad, hermanos, en lo que Cristo y el amor de Cristo estimula en mí. El consuelo de conocer su amor, la comunión de su Espíritu Santo, un afecto entrañable y su misericordia son los ingredientes necesarios para mantener la unidad. Sin eso, hermanos, es imposible. Si solamente nos proponemos en nuestra capacidad humana de ser unidos, de ser una familia, de ser una iglesia, de ser una nación más unidos, el puro propósito no es suficiente para lograr ese cometido. Es necesario todo esto que menciona Pablo en el versículo 1. Lo necesitamos, hermanos. No era solamente un escrito de Pablo. Incluso me llama la atención que es como si los invitara a que reflexionaran en el consuelo en Cristo, en el consuelo de su amor, en la comunión del Espíritu Santo, en el afecto entrañable de alguna misericordia, pero todavía más la unidad se basaba y los animaba a ellos a que completaran su gozo. No les habló Pablo particularmente de los beneficios de vivir en unidad. No les quiso convencer por argumentos de que era lo mejor para la iglesia, sino les dice, basen su unidad en la comunión con el Espíritu Santo y piensen en algo como lo es mi gozo. El ver el gozo de aquel que los había llevado a Cristo. Un ejemplo de vida bajo lo que el Señor Jesús mandó. Eso es, hermanos. No es nomás para que no haya peleas, para que no haya discusiones, para que no haya gritos. Es porque en la comunión con el Espíritu Santo, en lo que Él hace en nosotros, y también nos invita Pablo a completar su gozo, a que piensen en Él, en que reflexionen en todo lo que Pablo hizo por ellos y puedan decir, ¿sabes qué? En lugar de estar peleando, vamos a trabajar por la unidad. Y después, hermanos, encontramos, ¿verdad?, este canto, este poema. Algunos creen que es como ¿cómo se le llama? Como que Pablo estaba citando un poema, un canto a lo mejor que conocemos todos, ¿verdad?, que habla acerca de la humillación de Cristo Jesús. Y cuando leemos es algo muy profundo, muy hermoso, y a mí me recuerda, por ejemplo, el inicio del Evangelio de Juan, cuando Juan habla acerca del Verbo que se hizo carne, que se humilló, el que estaba con Dios en el tiempo de la creación y después vino como luz a este mundo. Y son maneras y expresiones de recordar la historia de lo que Jesús hizo por nosotros. Y no es, en el apóstol Juan lo escribe como un argumento, porque la carta estaba diseñada para hablarle a la gente que lo leyera de que Cristo Jesús era Dios. A mí me llama la atención también, ¿verdad?, que, por ejemplo, Abraham, que está estudiando filosofía,
pues seguramente Abraham al rato va a ser expuesto a otras maneras de pensar. Y cuando pareciera que nosotros tenemos que comprobar qué es lo que Jesús, ¿verdad? Comprobar que Jesús era Dios. Y tenemos que recurrir a argumentos y por qué consideramos que sí, que no. Y no sé si al rato vaya a tener que tener un debate en sí mismo con alguien más o cualquier persona que le interesa saber de filosofías, de otras maneras de pensar, otras ideologías. Pues muchas veces nos encontramos con esta necesidad de tener argumentos, de saber quién es Cristo, qué fue lo que hizo. Pero Juan lo escribe ahí y solamente lo deja como un testimonio de quién fue Cristo Jesús y de la obra que Él vino a hacer. Y después empieza a contar la historia de Jesús. Y Pablo llega a todo este escrito y dice que hay un propósito. No es convencer a la gente de quién era Jesús, de que Jesús era Dios, sino era un propósito de conocer quién fue Cristo Jesús y lo que hizo para nosotros tomar esa mentalidad. ¿Sí me explico? No es solamente como un argumento de que, conocer quién es Cristo Jesús, sino ver lo que Él hizo para tomar esa mentalidad y hacerla nuestra. Ese es el motivo por el cual Pablo inserta en este capítulo la humillación y exaltación de Cristo Jesús. El punto principal dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el objetivo, ahí está el punto central de tratar de mantener la unidad. ¿Qué es lo que empieza diciendo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, nosotros podemos aferrarnos a muchas cosas. Y la verdad es que a veces tratamos de aferrarnos a esta idea de que yo soy Dios, de que mi opinión es la que vale, de que yo tengo la razón, de que se tiene que hacer lo que yo creo, de que se tiene que hacer lo que yo considero que es lo mejor. De alguna manera estamos tomando el lugar de aquel que lo conoce todo, de Dios. Y nosotros nos aferramos y sentimos que va a haber una humillación si le damos la razón a alguien más que piensa diferente de nosotros. Pero encontramos en Cristo Jesús, aquel que sí era Dios, que habitó en la eternidad y que habitaba en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, que Él no vio el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse y no solo desprenderse en ningún momento, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando se dice que se despojó, otra versión que dice que se vació, Cristo Jesús no dejó de ser Dios. Estando aquí en la tierra, Él era Dios y era hombre. Porque a lo mejor pudiera pensar a alguien que dejó de ser Dios, que era solamente un hombre, pero era completamente Dios, completamente hombre. Entonces se despojó solamente de los beneficios, de los privilegios, las prerrogativas de ser Dios, y vino a habitar entre nosotros. Escogió un momento en la historia, ¿verdad?, para caminar entre el hombre en esta tierra. Decidió dejar su lugar. No sé cuántos han experimentado o recuerdan esa sensación. A lo mejor nos pasaba más de niños chiquitos o era más claro. Cuando ya estabas tú como entre los 12 y 14, que pues, ni tan niño chiquito, pero tampoco eras joven, y que te sentaban en la mesa de los niños chiquitos. Ahí estaban todos hablando, no sé, de caricaturas, y tú veías que la conversación más padre estaba allá en la otra mesa, que los grandes allá donde pasaban las cosas interesantes, pero a ti te eran obligado a estar en la mesa de los chiquitos, en el salón de los chiquitos, donde no pasaba nada que tú consideraras interesante. Y esto fue de lo que se vació el Señor Jesús al caminar aquí en la tierra. El andar, el dejar la gloria eterna, completa de Dios en los lugares celestiales para tener que caminar, para tener que desplazarse sintiendo un cansancio físico,
para tener que sentir la necesidad de comer, de ir al baño, la debilidad de un cuerpo, de saber que tenía que estar allí. Y dice también que se hizo siervo. No solamente que Él andaba con nosotros, no fue solamente la humillación de Cristo Jesús de andar con los seres humanos, que bien pudiera ser y sentirse y expresarse que eran inferiores. Por eso les ponía el ejemplo de cuando sientes tú que estás por encima de los demás, ¿verdad? Cuando te ponen la mesa de los chiquitos, que sientes tú que estás por encima de ellos. Evidentemente Jesús estaba por encima de cualquier persona que Él pudiera ver y que Él pudiera interactuar. No había soldado romano, no había emperador, no había cobrador de impuestos que estuviera por encima de Él. Pero Jesús, frente a esa experiencia de vida, Él decidió humillarse aún más y hacerse siervo de todos. Eso significaba que cuando Él quería a lo mejor descansar, tomaba la decisión de ir y escuchar a aquellos que se habían acercado. Cuando Él sentía que prefería estar en comunión con el Padre, Él tenía que ir a darles de comer a aquellos que no habían traído comida. Que tenía Él alguna necesidad, pero estaban los enfermos y Él tenía que servirlos. Entonces es ver ahí cómo Cristo Jesús no escatimó el ser como Dios, como algo a lo que aferrarse, sino que anduvo con nosotros. Por más humillante que eso pueda ser, más allá de lo que nosotros comprendemos, porque nosotros como seres humanos, pues nunca vamos a considerar algo humillante ser humano, porque es lo que somos, es lo que hemos sido, y no vamos a hacer nada más por lo pronto, y no hemos tenido otra experiencia. Pero Cristo Jesús sí había tenido la experiencia de ser Dios y tuvo que caminar entre los hombres. Y aún ahí, Él todavía decidió hacerse un siervo de aquellos que eran inferiores a Él. Y todavía más, hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una de las muertes dolorosas, humillantes. ¿Y para qué necesitamos saber todo esto? ¿Y por qué lo pone Pablo aquí? Porque nosotros hemos sido invitados a tener la mente de Cristo. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir que Jesús sabía que Él podía pedir que vinieran legiones de ángeles y acabaran con todos sus enemigos, con aquellos que estaban en contra de Él. Que Él podía decidir ir al cielo y mejor regresar a disfrutar de la gloria del Padre. Pero Él, como Pablo, sabía que era mejor y más beneficio, no para Él, sino para nosotros, que Él permaneciera aquí. Y nosotros, hermanos, estamos siendo invitados precisamente a que cuando nos veamos en la decisión de que elijo esto o aquello, veamos por el beneficio de los demás, no solamente por lo que me conviene a mí. El camino del cristiano, el camino de Cristo Jesús, hermanos, es un camino que está dispuesto a negarse a sí mismo una y otra vez. No es de que, pues yo ya hice este sacrificio, ya les toca a los demás, pues yo ya hice mucho. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, vemos que no solamente es bajar de nivel, es hacerse siervo, es todavía humillarse, es todavía ser obediente hasta la muerte. Nunca vamos a estar en una posición, hermanos, en la que digamos, ¿sabes qué, Señor? Yo ya hice mucho, ya ahora sí me toca a mí que me exalten, porque es hasta el final. No fue a la mitad del camino, fue hasta la muerte en la cruz, que dice después, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted y yo, ningún ser humano va a poder ser exaltado al nivel de Cristo Jesús. Nuestro nombre ni ningún otro nombre va a estar a la altura del de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún ser que se vaya o haya sido humillado al nivel que Cristo fue humillado. No lo habrá, no lo ha habido alguien
en la forma y la conciencia de ser Dios, que se desprendió, que se vació a sí mismo y aún estando en la condición de hombre se hizo siervo. Usted y yo podremos tener una experiencia de humillación, usted y yo podremos tener una experiencia de servir a otros, pero jamás se va a comparar con lo que Cristo Jesús vivió y lo que Él hizo por usted y por mí. Y solamente es en ese camino, hermanos, que la unidad puede funcionar, que la unidad se da. No hay en otro ambiente, en otra manera de pensar, por más buena, positiva y racional y comprobable que usted pueda decir, esto es lo que se necesita y todos tenemos que estar aquí. ¿Verdad? Algo que sucede cada campaña electoral, los políticos vienen y dicen, ese es el camino, yo tengo la respuesta. Obviamente no la tienen, obviamente no es suficiente, por más bien intencionados que estén, por más que te puedan tratar de convencer de que la manera de pensar, una cierta ideología, una cierta manera de llevar la economía, una cierta manera de llevar la democracia o el poder, no va a ser suficiente para la unidad, hermanos. Es necesario tener la mente de Cristo y su mismo sentir. Dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, qué fácil llevar una vida a veces que todas las acciones nacen de una contienda, ¿verdad? Te digo algo porque tú me lo dijiste hace 8 meses, agarra esa frase y ¡pum! O algo que tú hiciste hace 8 años, hace 2 años, de repente lo saco a colación. Estamos haciendo cosas por contienda, ¿verdad? Qué fácil es. Nos invita Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por tratar de quedar bien. Hermanos, es necesario que soltemos, que no nos aferremos a esa necesidad de ser Dios, de tener la razón. Discusiones, errores de otras personas en el pasado, lo mejor es que se queden en el pasado y no traerlos de nuevo al presente para ganar un argumento, para ganar una pelea. Necesitamos tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque si no vamos llevando, hermanos, y haciendo todo por contienda, por vanagloria, por quedar bien. Esta idea, hermanos, de considerar a los demás como superiores a uno mismo, en el ámbito de la música siempre es muy complicado, es complejo. Yo sé que en todas las áreas, a lo mejor yo por ser músico y desarrollarme ahí, me doy cuenta y usted podrá hablar del ámbito en el cual usted trabaja, pero siempre como que hay esa idea de compararnos. Y somos honestos, a veces sí podemos decir, yo estoy por encima de este, yo estoy por encima de este otro, pero tal si está encima de mí, tal si trae otro nivel, y no sé qué. Y nos gusta esta comparación. Y Pablo nos invita a que consideremos a todos por encima de nosotros. Y aunque parezca algo injusto y aunque parezca algo que nunca me va a beneficiar a mí, la verdad es que si todos tenemos esta misma manera de pensar, significa que si yo considero a los demás como superiores, ellos también me consideran a mí como superiores. Y ahí, hermanos, se puede trabajar y se logra algo hermoso, que es la idea de que tenía Cristo Jesús para su iglesia. Y necesitamos, hermanos, entender lo que no se logra la unidad solamente por quererlo, por desearlo, por anhelarlo, sino hasta que tenemos la mente de aquel que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos, que podamos ser conscientes de esta verdad, que podamos pedirle al Señor que Él nos lleve a vivir en unidad, no basado en mis propias intenciones, en mis propias buenas ideas, sino a reconocer que es el camino del Señor Jesús el que nos puede llevar a la unidad. Amén. Quiero invitarlos a que pongamos de pie.
confiados, Señor, aquí estamos, con un deseo de poder cumplir tu mandato, de vivir en unidad, de sentir una misma cosa. Pero antes de tratar de ponernos de acuerdo, Señor, o tratar de imponer cuál es esa cosa que debemos sentir, esa idea que debemos tomar y aferrarnos, Señor, necesitamos voltear a verte a ti, tu ejemplo de vida, tu ejemplo, Señor, que nos dejaste, de cómo te humillaste, Señor, de una manera que nosotros jamás vamos a poder replicar, experimentar, pero podemos, Señor, por tu ayuda y por tu gracia, vivir con esa misma unidad, Señor, con esa misma comunión en tu Espíritu Santo, de aceptar, oh Dios, que todo lo que sucede, aunque parezca una humillación, aunque parezca una injusticia, podemos aceptarla como parte tuya, Señor, como tu plan para nuestra vida. Yo te quiero pedir por cada uno de los hermanos, oh Dios, por las situaciones que están viviendo, por los problemas que puedan enfrentar en su trabajo, en su familia, Señor, y que esa unidad se haga una vida en ellos, que esa unidad, Señor, pueda ser algo verdadero en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos recibir de ti, Señor, esa convicción, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa comunión con tu Espíritu, ese estímulo de amor, esa misericordia, ese amor entrañable, y nos lleve y nos mueva hacia la unidad entre hermanos. Gracias, Señor, te damos porque tú lo quieres hacer, porque tú has provisto la gracia, la oportunidad y el ejemplo en Cristo Jesús para poder llevarlo a cabo. Te amamos y te bendecimos.